Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente compartiendo mi cuaderno espiritual. Cuando leemos la historia de Jonás, tenemos muchas cosas que aprender. Pero esta semana estamos aprendiendo que él fue en sentido contrario. Dios le dio una comisión a Jonás y esta comisión consistía de 3 imperativos: levántate, ve y pregona. Y tal como Dios llamó a otros profetas, él llamó a Jonás a una misión precisa. Tenía que anunciar el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Pero como veremos esta semana, Jonás fue en sentido contrario. El pasaje de hoy lo encontramos en Santiago 1:8, donde dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese hombre, aunque afirma ser creyente, su conducta muestra que es un incrédulo. Cuando pasa por una prueba dura, acude a los recursos humanos en vez de confiar en que el Señor lo ayudará y le dará la solución. Él confía en sus propios recursos, confía en sus propias decisiones, o a veces se vuelve amargado y resentido y no busca ayuda alguna. De las dos maneras está abandonando a Dios. No lo abandona declarando: Dios, ya no quiero contigo, pero actúa como si Dios no existiera, como si Dios no se interesara en sus problemas o como si Dios no pudiera librarlo del problema. Este hombre de doble ánimo conoce algo de la palabra de Dios, conoce del amor, de la gracia, de la provisión de Dios, pero se niega a aprovecharse de estos recursos divinos. Y como Santiago declara más adelante en la carta, el problema de esta persona, por supuesto, es el pecado. En Santiago 4:8 él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estos de doble ánimo son los pecadores. Sin que importe cómo se considere a sí misma, la persona de doble ánimo está tratando de servir a dos dioses, que, como dice la palabra de Dios, es imposible. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En el libro llamado El progreso del peregrino, Juan Bunyan dice que este hombre de doble ánimo es el señor dos caras. Esto es imposible tanto espiritualmente como físicamente, porque alguien que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y por el contrario, si alguien de veras es amigo de Dios, se convierte en enemigo del mundo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay otra forma de amarlo más que confiar en Él y servirle verdaderamente. Este hombre de doble ánimo afirma ser creyente. Cuando pasa por pruebas, se olvida de Dios. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, al enfrentar problemas, al enfrentar tribulaciones, al enfrentar angustias, queremos usar nuestras propias armas de tinieblas, en lugar de utilizar las armas de luz que el Señor nos ha dado? ¿Cuántas veces queremos hacer crecer una iglesia con tácticas humanas, cuando lo único que deberíamos estar haciendo es hacer la voluntad del Señor? Esto es lo importante. O nos sometemos a Dios y seguimos con una sola decisión: servirle a Él, amándolo, confiándolo y sirviéndole verdaderamente. O podemos ir en sentido contrario a lo que Él nos ha dicho. Que el Señor te bendiga.